Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Ingeniería Química Fácil. Soy el profesor y en esta serie de videos vamos a comenzar a tratar los conceptos teóricos relacionados con la termodinámica del equilibrio y la termodinámica de las soluciones. Bueno, vamos a comenzar con esta imagen. Esta imagen es una foto de la ciudad en la cual trabajo y de la cual se está originando este video. Se llama Cartagena de Indias y está ubicada en la costa norte de Colombia. Es una ciudad que en realidad es hermosa, es una ciudad turística, posee un centro histórico que tiene una arquitectura colonial y militar de los siglos XVI a XVIII. Posee murallas, posee baluartes, posee fuertes como el Castillo de San Felipe. También posee algunos edificios contemporáneos que están pues ubicados principalmente en la zona de la bahía. Pero bueno, en esta foto vemos que aparecen señaladas algunas zonas. Aparece señalada una zona aquí arriba, una zona por aquí al lado izquierdo y otra zona por aquí al lado derecho. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esta imagen que les estoy mostrando con la termodinámica? Pues hay que preguntarse. Lo primero es si lo que está encerrado entre esos círculos son especies químicas. Pues indudablemente, si tomamos cada uno de ellos, pues sí, hay algunas especies químicas. Lo otro que debemos preguntarnos es si lo que está encerrado en los círculos son sustancias puras o son mezclas. Entonces, si tomamos este de arriba, pues podemos ver que lo que estamos mostrando es aire y el aire es una mezcla. Entonces la respuesta, y de manera análoga pues con los otros que están, los otros círculos que están señalados. Entonces la respuesta es que es mezclas. Y con esta imagen pues podemos asegurar que vivimos en un mundo de mezclas. El aire que respiramos es una mezcla, los gases de combustión expulsados por los vehículos son mezclas y nosotros mismos somos mezclas. Y pues entonces todo nuestro quehacer cotidiano se encuentra relacionado con mezclas de sustancias químicas. Bueno, si esta imagen fuera un video, pues veríamos a las personas moverse, estarían pues inhalando oxígeno, expulsando dióxido de carbono, estarían transpirando. Si miramos la imagen de arriba, del círculo de arriba, pues las nubes estarían cruzando el cielo, los automóviles se estarían moviendo y expulsando gases de combustión a la atmósfera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues también podemos asegurar que nuestro quehacer cotidiano se relaciona también con la transferencia de sustancias químicas de las cuales está hecho todo lo que nos rodea, de una mezcla a otra. Por ejemplo, si nos enfocamos aquí al lado izquierdo, en las personas respirando y caminando, ellas inhalan oxígeno del aire, que es una mezcla en fase gaseosa. Eh, Ese oxígeno cuando lo inhalan, ¿qué pasa? Pues pasa a los pulmones, luego pasa al torrente sanguíneo y se disuelve en la sangre. Pero la sangre es una mezcla líquida, de la cual pues también a su vez sale dióxido de carbono que abandona ese torrente sanguíneo que es líquido nuevamente, y ese dióxido de carbono es expulsado al exhalar hacia la mezcla gaseosa que conocemos como aire. Entonces, aparte de lo que habíamos dicho anteriormente, que es que vivimos en un mundo de mezclas, podemos decir también que hay transferencia de sustancias y que esta transferencia de sustancias no solamente ocurre entre mezclas que se encuentran en la misma fase, sino que también ocurre entre mezclas que se encuentran en diferentes fases. En esta diapositiva tenemos las afirmaciones que dedujimos anteriormente, que vivimos en un mundo de mezclas, que existe transferencia de masa entre fases que se encuentran en contacto y que esa transferencia de masa también ocurre si las mezclas se encuentran en distintos estados de agregación. El oxígeno puede pasar de una fase de vapor que se llama aire a una fase líquida que se llama torrente sanguíneo. Entonces, teniendo en cuenta estas afirmaciones,
intuitivamente podemos darnos cuenta que la composición de las fases no es constante, sino que depende de una o más variables. Entonces, pues debemos preguntarnos en primera medida cuándo se detiene esta transferencia de masa entre las fases y también cuáles son las variables de las que depende la composición de una fase. Respondiendo la primera pregunta, cuando dos fases se ponen en contacto, sin importar si estas fases se encuentren a la misma temperatura o a la misma presión, esas fases tienden a intercambiar sus especies químicas. ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo se detiene esto? Hasta el momento en que la presión, la temperatura y la composición de cada fase alcancen un valor constante. Para el caso de la presión y la temperatura, esa magnitud de presión y de temperatura debe ser la misma para ambas fases. Pero para la concentración de cada especie química en cada fase, este valor, aunque es constante, no es necesariamente el mismo para la especie en las dos fases. Si tengo en contacto una fase líquida y una fase vapor, y una de las especies está a una concentración de 3 molar y ya llegó a un valor constante, no significa que en la otra fase la misma especie se encuentra a una concentración 3 molar. Al contrario, lo común es que esas magnitudes de concentración sean muy diferentes. Ese punto en el cual la temperatura, la presión y la composición de las fases es constante es el punto en el que podemos decir que las fases se encuentran en equilibrio termodinámico. Este equilibrio termodinámico supone otros dos equilibrios. Si las dos fases se encuentran a la misma temperatura, podemos decir que las fases están en equilibrio térmico. Y si las dos fases se encuentran a la misma presión, podemos decir que las dos fases están en equilibrio mecánico. Entonces, estos conceptos de equilibrio nos facilitan responder la segunda pregunta. ¿De qué depende la composición de una fase? Pues la composición de una fase en un momento exacto, independientemente si se encuentra o no en equilibrio, es función de la temperatura, la presión, la naturaleza química de las sustancias y la concentración de las sustancias en la mezcla. Aquí tenemos lo que dijimos anteriormente. La transferencia de masa entre fases ocurre hasta que el equilibrio termodinámico sea alcanzado y la composición depende de la presión, temperatura, concentración de las otras sustancias que se encuentran en la mezcla y naturaleza de las sustancias. Bueno, entonces con esta foto pues pudimos ilustrar estos conceptos, pero cabe la pena preguntarnos pues cómo se relacionan estas afirmaciones que hemos hecho hasta el momento con la ingeniería química. Este canal se llama Ingeniería Química Fácil, y la ingeniería de procesos. Pues bueno, como la interacción entre fases se encuentra presente en tantos aspectos de la vida, uno de esos aspectos es pues la ingeniería química. En esta figura que tenemos se muestra el diagrama de un proceso de producción de biodiesel. El biodiesel es un combustible renovable. Ese biodiesel se puede producir a partir de un aceite vegetal. Este diagrama de proceso en particular es para la producción de biodiesel a partir de un aceite vegetal. Los aceites vegetales se componen en su mayoría de triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos libres, fosfolípidos, glicolípidos, esteroles, insaponificables, entre otros. Para este caso que tenemos acá, el diagrama conceptual del proceso es para transformar un aceite con un alto contenido de ácidos grasos libres, donde podemos diferenciar tres principales etapas. La primera etapa que diferenciamos es esta de aquí arriba, que se llama la etapa de esterificación. Es una etapa en la cual se utilizan materias primas con alta acidez y se ponen a reaccionar los ácidos grasos libres presentes en el aceite con un alcohol en presencia de un catalizador. ¿Para qué? Para producir un éster de ácido graso. Estos ésteres de ácidos grasos es lo que conocemos como biodiesel, y como subproducto se obtiene agua. Esta agua pues se debe separar para evitar la producción de jabones en la siguiente etapa por una reacción que se llama saponificación. Entonces el resto del proceso entre la esterificación y la transesterificación
va encaminado a separar el agua que es el subproducto de esa primera reacción. Bueno, la siguiente etapa que tenemos es la etapa de transesterificación. Es esta acá, transesterificación. Esa etapa también es una etapa de reacción, pero entonces en esta etapa, en vez de reaccionar los ácidos grasos libres, las especies químicas que reaccionan son los triglicéridos, los diglicéridos, los monoglicéridos, los cuales se ponen en contacto con un alcohol, puede ser etanol o metanol, en presencia de un catalizador, puede ser ácido o básico, para producir ésteres de ácidos grasos. Pues si se utilizó etanol serán etilésteres de ácidos grasos, y si se utilizó metanol serán metilésteres de ácidos grasos, que es la mezcla que se conoce como biodiesel, y en esta reacción como subproducto se obtiene la glicerina. Y luego tenemos una tercera etapa que consiste en la purificación del biodiesel, que pues este biodiesel es el producto deseado y lo debemos de separar de qué, pues de la glicerina, del alcohol que no alcanzó a reaccionar, de jabones que se pudieron haber formado durante el proceso, de catalizador y de algunas otras impurezas. Si el contenido de metanol que no reaccionó es bastante alto, pues se puede recircular el proceso después de la separación. ¿Para qué les traigo este proceso? Pues es que este proceso nos permite ilustrar cómo en la inmensa mayoría de procesos químicos, tomando pues, este como ejemplo, se ponen en contacto distintas fases. Aquí tenemos fase líquida, tenemos si la catálisis es heterogénea, pues puede ser una fase sólida, como hay evaporación, pues tenemos fase vapor, y esas fases se ponen en contacto en distintas etapas. Se pueden poner en contacto en etapas de reacción, se pueden poner en contacto en etapas de separación, y pues todas estas etapas son muy importantes desde el punto de vista de la ingeniería química, sobre todo las separaciones. ¿Por qué? Porque se requieren separaciones para impedir que los componentes no deseados ingresen a la sección de reacción, lo que les estaba hablando del agua. Y luego de las reacciones, pues también se requieren separaciones para poder purificar los productos, para poder reciclar y reutilizar los reactivos que no reaccionaron, como en este ejemplo el metanol. Y esas separaciones pues se pueden realizar mediante operaciones unitarias, como cuáles: la destilación, la extracción, la lixiviación, la absorción, la adsorción, entre otras. De estas hablaremos en otras secciones del canal. Y para el diseño de estos procesos de separación, en los cuales pues es necesaria la transferencia de sustancias químicas entre fases, se requieren las propiedades de equilibrio de las mezclas, de equilibrio termodinámico. Entonces ahí está incluida pues la termodinámica de soluciones en el diseño de estos equipos de separación. Adicionalmente podemos tener en cuenta que desde el punto de vista económico, pues entre el 40 y el 80% de la inversión fija de capital de una planta corresponde a los equipos que son utilizados para la separación de sustancias. Y si hacemos algunos diseños inadecuados de estos equipos por el desconocimiento de la termodinámica de las soluciones, esto puede acarrear consecuencias económicas significativas. En este punto es pertinente definir cuál es el propósito de la termodinámica del equilibrio y de soluciones. Pues bueno, ya englobando todo lo que estamos viendo, la termodinámica del equilibrio y de soluciones trata de establecer relaciones entre distintas propiedades de las sustancias y de los sistemas termodinámicos, como la temperatura, la presión y la composición, que se cumplan cuando dos o más fases que contengan mezclas alcancen un estado de equilibrio termodinámico. Y bien chicos, esto ha sido todo por este video, donde les quería dar una pequeña introducción a la termodinámica del equilibrio y de soluciones. Si les ha gustado,
denle like, suscríbanse, activen la campanilla para estar enterados de cuando suban nuevos videos. Continúen viendo los siguientes videos que iré subiendo respecto al tema. Y recuerden, no dejen de aprender y crecer cada día.